Vale. Buenas tardes. Hola a todos. Me parece que ya estamos en directo. Sí, ya nos vemos en directo por aquí. Espérate, voy a quitar el sonido de directo. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, tanto a los participantes y panelistas como a los espectadores que tenemos por YouTube. Como ya viene siendo de costumbre, todos los miércoles tenemos un café con Europa. Hoy vamos a charlar sobre el Pacto Verde Europeo y sobre las implicaciones que vamos a tener los jóvenes y la ciudadanía. Tenemos como invitado experto a Juan González Mellizo, analista político de la Comisión Europea en España. Y como jóvenes tenemos a Maitane Alonso, que es estudiante de medicina, investigadora y inventora de un nuevo método para conservar los alimentos de una manera más sostenible que ha sido galardonado internacionalmente. Por otro lado tenemos a Eduardo Gracia, ingeniero, estudia máster en liderazgo internacional y de economía y gestión de la innovación. Con 21 años fundó su primera startup que se llama Aloha Smart City, de diseño de muebles solares. 2 años más tarde fundó Make It Solar, premiada por Naciones Unidas, que es una forma de, o sea, es un emprendimiento dirigido a formar a jóvenes sobre cómo emprender en países como Colombia, España o China. Y actualmente está fundando una startup social de moda y juguetes sostenibles llamado OnePlant. Y por último tenemos a Sebastián Wilmart, belga, pero que habla español seguramente mejor que yo. Ha trabajado para la Unión Europea y para Naciones Unidas y actualmente trabaja como experto en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria para el Ministerio de Asuntos Exteriores belga. Así que si queréis, os comento por encima muy rápidamente cómo va a ser la dinámica del evento. Primero, nuestro experto invitado, Juan, nos va a contar el Pacto Verde Europeo y sus implicaciones en la ciudadanía, 10 minutitos. Luego entraremos en diálogo con los jóvenes panelistas, iremos uno por uno, viendo cuáles son sus comentarios, sugerencias y preguntas. Y durante todo el evento, los espectadores de YouTube pueden ir haciendo sus preguntas en el chat que tenemos habilitado. Entonces, al final del evento, iré leyendo las preguntas seleccionadas y tanto Juan como el resto de panelistas pueden ir respondiendo a las preguntas conforme ellos las vayan considerando. Así que, sin más dilaciones, podemos empezar. ¿Vale, Juan? Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, a ti y a todos. Muy buenas tardes. Me hace mucha ilusión participar en este Café con Europa y además tener la gran suerte de hacerlo con Eduardo, Maitane y Sebastián, que no solo pertenecen a la generación de jóvenes que ha puesto en marcha la revolución verde en el mundo, sino que conocen perfectamente estos temas, mucho mejor que yo, ya os lo aviso. El Pacto Verde Europeo, en pocas palabras, es el plan de acción de la Unión Europea para contribuir a los objetivos mundiales de cambio climático de reducción de la temperatura de la Tierra. El objetivo es llegar a la neutralidad climática de aquí al 2050, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al nivel que la Tierra sea capaz de absorber. Esto supone prácticamente una revolución industrial, un cambio muy profundo en el modo en el que funciona la industria, las empresas, todos los sectores de la economía y también en el modo en el que vivimos y consumimos. Como ha dicho Álvaro, yo no os voy a contar muchas cosas técnicas, lo que voy a intentar es explicar cómo van a cambiar nuestras vidas o cómo podrían cambiar nuestras vidas si logramos estos objetivos. Es decir, si las cosas se hacen bien. No basta que haya un plan de acción o leyes si no hay un compromiso de acción a nivel mundial por parte de gobiernos, empresas y ciudadanos. Pero vamos a imaginar un escenario optimista en el que logramos esa neutralidad en el 2050 o mucho antes, como piden muchos grupos ecologistas y algunos países también. ¿Qué cambios vamos a tener o vamos a vivir? Bueno, para empezar, el cambio que es más evidente a mejor, pero el más importante también,
es en salud y en bienestar. Menos emisiones significa más salud. Y algunos datos, por ejemplo, que manejaba la Comisión Europea antes de lanzar el Pacto Verde, nos dicen que solo la contaminación atmosférica causaba 400.000 muertos al año, antes de la pandemia. Unas 90.000 muertes por olas de calor. Inundaciones fluviales y costeras pueden afectar hasta 3 millones de personas en el mundo. Por poneros un ejemplo muy visual y muy cercano en el tiempo a todos nosotros, los que habéis vivido, por ejemplo, el confinamiento duro en las grandes ciudades, cuando se han alcanzado récords de mínimos en contaminación atmosférica, bueno, podíamos respirar mejor, lo podíamos sentir, ¿no? Eso tiene mucha importancia, ¿no?, en el contexto pandémico en el que estamos, y por eso, bueno, uno de los objetivos de reducción de emisiones para el 2030 de la Unión Europea es de al menos el 55%. En el apartado de salud y bienestar hay que mencionar también, bueno, que en un futuro lejano deberíamos ser capaces de mejorar nuestra alimentación, porque otra de las apuestas del Pacto Verde es en agricultura sostenible y en biodiversidad, perdonad. A ver, otro aspecto importante, crecimiento económico. El Pacto Verde es una cuestión de valores, de solidaridad intergeneracional, pero la recuperación después de la crisis del coronavirus se tiene que basar en la creación de empleos verdes. Algunos ejemplos concretos. La economía circular, el uso del material reciclado en vez de utilizar materias primas en los procesos industriales, ya ha empleado a más de 4 millones de personas en Europa, por ejemplo. Otro objetivo del Pacto Verdes es renovar nuestros edificios, tanto los públicos como los privados, porque calentar y enfriar nuestras casas bueno, consume mucha energía. Nosotros como ciudadanos nos vamos a beneficiar de esta ola de renovación. Aquí la intención es doblar el ritmo de renovación de edificios. Nos beneficiaremos porque nuestras facturas de energía se van a reducir como consecuencia de un mejor aislamiento a nuestros edificios. Esto va a tener un impacto en términos de empleo, que es lo que os quería contar, en el sector de la construcción. Otro ejemplo que se me viene a la mente, el mercado de los coches eléctricos, que son menos contaminantes y que está en expansión, ¿no? Esto, por ejemplo, está provocando que muchas regiones de Europa y algunas en España se están lanzando a instalar fábricas para abastecer de baterías al mercado automovilístico. Y cada fábrica puede generar hasta 2.000 empleos directos. Bueno, un tercer bloque y de posibles cambios en nuestra vida, y ahora voy a ser un poco más concreto y contaros cosas para las que esperamos no tener que esperar 30 años y que tienen que ver con derechos o ventajas que la economía circular nos ofrece con consumidores. Hasta ahora los esfuerzos se han puesto sobre todo en el reciclaje del plástico, de la eliminación del plástico de un solo uso, donde haya una legislación muy avanzada, pero hay otros sectores muy contaminantes sobre los que hay que actuar. Uno, por ejemplo, el más inmediato y con más potencial de circularidad es la electrónica. Bueno, pues el Pacto Verde quiere introducir un derecho de reparación. Lo que ocurre a menudo cuando necesitamos una reparación en nuestros teléfonos, en una tablet, en una consola o en cualquier producto electrónico es que tiene que ser el propio fabricante muchas veces quien nos lo hace, y si lo hacemos fuera se nos anula la garantía, por ejemplo, lo que implica que tenemos que aceptar sí o sí los precios que aplica el fabricante. Bueno, pues esto es lo que el movimiento del derecho a reparar quiere eliminar, ¿no? Introducir más competencia para facilitarnos la reparación de los dispositivos electrónicos para que así nos duren más. Tendremos más opciones para reparar a menor precio.
Un cargador único, esa es otra de las cosas dentro de la economía circular en la parte electrónica que propone el Pacto Verde, ¿no? Para que si cambiamos de marca de teléfono no tengamos que comprarnos un nuevo cargador. O otro ejemplo, el de la obsolescencia programada. Tenemos impresoras que fallan con mucha facilidad, o los móviles o los ordenadores que va pasando el tiempo, se van volviendo más lentos y ya sabemos que es porque la vida de muchos de estos dispositivos está programada, ¿no? Bueno, pues esto es otra de las cosas también se quiere corregir, y que sea más fácil también para nosotros devolver estos dispositivos que no se quieren conservar. Va a haber cambios también, y ya os digo, me estoy poniendo siempre en el escenario más positivo y más optimista en nuestro entorno. Aquí tenemos que hacer un ejercicio de imaginación para visualizar cómo va a ser nuestra ciudad o nuestro pueblo en el futuro, porque lógicamente, bueno, este tipo de cambio no es tan inmediato, pero está claro que la configuración de nuestras ciudades va a cambiar. Hablamos de coches eléctricos, pues vamos a empezar a ver más y más puntos de recarga. Esa es otra de las cosas, de las inversiones que la Unión Europea quiere hacer. Hasta 1 millón se proponen. Debería haber también muchos más espacios verdes, tanto en las ciudades como fuera. Aquí el objetivo plantar es plantar hasta 3 millones de árboles o más. Tener mejores alternativas de transporte público y un uso más reducido del coche es fundamental. No solo en las ciudades, también en las zonas rurales que están más aisladas, y el no tener un transporte, una accesibilidad en el transporte, pues provoca un mayor uso del transporte privado, ¿no? Del coche privado. Muchas ciudades se han lanzado ya en las Smart Cities y en las ciudades inteligentes. Yo creo que aquí nuestros participantes jóvenes seguro que tienen algo o mucho más que decir, porque yo todavía no he hablado de digitalización y de nuevas tecnologías, pero son fundamentales para conseguir la transición ecológica, ¿no? En las ciudades del futuro, tanto la gestión del tráfico, el aparcamiento, los repartos, ahora que nos pasamos, que las compras online se han convertido en lo habitual para nosotros, o ecodistritos y barrios sostenibles, donde los propios edificios, a través de paneles solares u otros mecanismos, generan ellos mismos la energía que necesitan, incluso la que sobra se puede transferir a otro edificio, ¿no? Todo esto va a cambiar un poco el aspecto de nuestras ciudades. Y ya para terminar con esta breve introducción, hablaros también en esta parte a lo mejor del entorno de la nueva Bauhaus europea. ¿Esto qué es? La iniciativa Bauhaus, esto lo sabréis muchos de vosotros, fue un movimiento cultural, artístico y arquitectónico que se generó en el siglo pasado, en los años 30 en Alemania. Que refleja el espíritu de aquella época, ¿no? Bueno, esto resultó en un nuevo modelo de arquitectura con edificios inmobiliarios de diseño industrial, que era lo que se estilaba entonces, pero también en numerosas expresiones artísticas y culturales. El nuevo Bauhaus europeo pretende hacer lo mismo y crear un movimiento similar, pero con la sostenibilidad como base. Se trata de reunir y movilizar a expertos, diseñadores, arquitectos, ingenieros, estudiantes, mentes creativas de todas las disciplinas para conversar cómo hacer más asequibles y accesibles y sostenibles los espacios vitales del futuro. Esto es algo que se acaba de lanzar ahora y que en el futuro va a recibir apoyo financiero de la Unión Europea para ideas y productos innovadores que vayan en esta línea, ¿no? Por poneros algún ejemplo, ya nos ha llegado alguna idea del sector de la salud, de hospitales o grupos de hospitales que quieren entrar en esta dinámica de hacer sus edificios más sostenibles, hacerles más eficientes energéticamente.
y a la vez ofrecer espacios para sus pacientes, por ejemplo, para que estén más a gusto, ¿no? Hay un componente humanitario que va a ser parte un poco de esta iniciativa cultural, artística y arquitectónica. Con esto termino esta introducción muy corta al Pacto Verde, que ya os digo y reconozco que está basada en los escenarios más optimistas de lo que nos puede pasar a nosotros como ciudadanos en el futuro, con al menos la esperanza de que algo de lo que os he contado os haya resultado nuevo e interesante. Y bueno, agradeceros a todos vuestra atención y deseando escuchar también lo que nuestros participantes nos tienen que contar. Gracias, Álvaro, y cuando queráis. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. Si queréis, empezamos con Eduardo, con tus comentarios y preguntas. Adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juan, porque la verdad es que sí que, por lo menos a título individual, me has aportado mucho y volver a recuperar este resumen acerca de todos los objetivos y bueno, el sueño, ¿no? Que es el Pacto Verde y al final, pues a lo que estamos todos llamados como acción individual y, por supuesto, pues a todo el equipo de talento para el futuro. Yo lo que quería centrar, un poco mi pregunta, quiero que vaya tanto en el terreno macro como en el terreno micro, ¿vale? Quería preguntarte una cosa, tanto de tema geopolítico, de competitividad en el mundo, como en el terreno micro, sobre todo relacionado más, pues igual se habla mucho también de las grandes empresas, cómo se pueden acoger al pacto, pero sobre todo para el emprendimiento, que bueno, ya que al final estos espacios son para los jóvenes y como has comentado, pues al final la sostenibilidad está dentro ya de nuestro ADN, ¿cómo puede servir? Entonces, bueno, primero decir que, como al final Joan Monnet, arquitecto de la Unión Europea, predijo que ya la Europa se forjaría en las crisis, pues esto, por ejemplo, yo considero que el Pacto Verde Europeo es justamente cómo al final la acción conjunta puede desembocar en un proyecto tan bonito. Lo primero es, sobre todo, el tema de la competitividad. Podemos competir contra Estados Unidos y China y, claro, viéndolo al final Europa siempre ha liderado en temas de sostenibilidad y al final el objetivo de ser climáticamente neutro en 2050 es un objetivo que vamos, considero ambicioso y considero que es súper necesario. Pero claro, por otra parte también Xi Jinping ya dijo que alcanzaría el pico en 2030 y que para 2060 pues, las emisiones de carbono también serán neutras. Y con la nueva administración de Biden también, el primer día de su mandato, pues se unió de nuevo al pacto climático. Entonces, bueno, lo primero es si realmente podemos competir, siendo que al final, pues actualmente el 70% de la combinación energética de la Unión Europea sigue viniendo de combustibles fósiles y que esta disminución masiva también lo que haría por una parte es perjudicar posiblemente a proveedores como pueden ser los actuales, Rusia, Argelia, Azerbaiyán o al final combustibles fósiles, con los cuales, pues bueno, afectaría negativamente estas relaciones y por otra parte justamente China se beneficiaría porque al final domina el mercado en los temas de minerales de tiras raras que son esenciales pues tanto para turbinas, motores de vehículos eléctricos y aplicaciones en otros campos. Entonces, esa pregunta desde el punto de vista macro te lo quería hacer en que este torno hacia lo eléctrico, cómo va a afectar y al final estas relaciones, pues cómo se van a definir este nuevo escenario mundial. Y la segunda, que es relacionada, pues eso, con lo que he comentado de emprendimiento. Por ejemplo, bueno, tomando el caso del tema de los transportes, por ejemplo, que bueno, el 90% de las ventas mundiales, ¿por qué menciona al final China y Estados Unidos? Pues que tanto China, Europa y Estados Unidos son el 90% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y China en 2019, según un estudio de la IEA, dominaba el mercado con un 4,9%. Y esto es debido también a que disminuyó los subsidios de la compra a la mitad. Esto quería, bueno, con las conversaciones que hemos tenido previamente, citar un poco a Mariana Mazzucato, ¿no? Que al final es un poco la que, junto con Carlos Moedas, que la reclutó, fue la que aconsejó crear las misiones y en su libro, que es muy interesante, que es recomendable, a la vez que también es muy, bueno, hay cosas que se le puede dar bastantes vueltas. El Estado emprendedor justamente pone el ejemplo de Elon Musk con Tesla, que con Tesla pues tuvo unos préstamos enormes de parte de demanda por Estados Unidos a la fabricación, pero sin embargo, por ejemplo, en Noruega tiene un papel de oferta
donde pusieron un montón de subvenciones y eso lo que hizo es incrementar a que per cápita hubiese un montón de vehículos más eléctricos. Entonces, justamente, lo que hace plantearse es que esos subsidios, esa acción del Estado, en este caso ya hablamos de Unión Europea, sobre las empresas pueden hacer que se moldeen en parte los mercados para que se elija la sostenibilidad frente a las nuevas tecnologías. Entonces, quitando un poco igual las grandes empresas que se conocen como bien se puede imaginar, mejor los mecanismos de financiación, que igual pues las empresas que son pymes, que son startups, por ejemplo, pues ahora la iniciativa que estoy lanzando, que es One Planet, que justamente es una empresa de moda sostenible, donde cada prenda va asociada a una causa, de tal forma que si compras una prenda que está relacionada con sus motivos en temas de océano, gracias a una alianza que tenemos con la ONG, pues se recoge medio kilo de plástico del Mediterráneo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál crees que es el papel de las startups de base social y medioambiental respecto al pacto? ¿Y qué consejos darías pues, para aprovechar las ayudas tanto del pacto como cualquier mecanismo de la Unión Europea para ayudar a financiarse y para aprovecharlo al máximo? Entonces, bueno, al final mi conclusión era, por una parte, el poder geopolítico, cómo nos queda ahora, ternando esto hacia la electrificación, cómo queda ahora el panorama mundial y si Europa puede dominar, puede ser líder climáticamente. Y por otra parte, pues qué consejo darías a las startups. Y de nuevo, muchas gracias por la ponencia. Madre mía, cuántas cosas. Bueno, gracias a ti porque consejos para las startups, yo diría que la gente tiene que hacer lo mismo que has hecho tú, lanzarse con esta creatividad en alguna de las cosas que nos has contado. Lo de la moda sostenible, seguro que va a ser uno de los grandes sectores verdes. Está, de hecho, junto con la electrónica, es uno de los sectores en los que el nuevo plan de economía circular va a poner todo su peso. Entonces, toda la financiación que va a llegar ahora de los fondos de recuperación, que va a ir dedicada a la economía circular, va a tener el textil muy, muy presente, porque es uno de los sectores, como sabéis, más contaminantes. Bueno, voy a empezar con la geopolítica, pero es que yo creo que nos has hecho un análisis perfecto de cuál es la situación de la Unión Europea respecto a los otros grandes países. Mi opinión personal es que, así como en la revolución digital en Europa perdimos el tren claramente con Estados Unidos y con China, en la revolución verde sí que tenemos una oportunidad muy clara. Y yo creo que tú mismo nos has explicado cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos ahora. Respecto a China y el 60% de neutralidad, o sea, el objetivo de neutralidad climática para los años 60 y tenemos para el 2060 y tenemos Japón y Estados Unidos, yo es que lo veo como una muy buena oportunidad y el hueso duro es Rusia. Justamente en toda esta constelación geopolítica tiene que haber un empuje diplomático para que Rusia mueva ficha. Luego está todo el tema de la electricidad, la relación de los rusos con la parte este de la Unión Europea, que también va a tener un peso muy fuerte. Pero lo más importante, creo, y para responder a tu pregunta, yo creo que lo que va a cambiar realmente el juego geopolítico y nos va a poner la Unión Europea en una posición de ventaja, que ya lo estamos porque venimos ya liderando el cambio climático desde hace mucho tiempo, va a ser la puesta en marcha de un mecanismo de los impuestos del carbono en frontera, del ajuste en frontera del carbono. Esto va a revolucionar nuestras relaciones comerciales. Esto va a cambiar completamente, y en muchas de las cosas que nos has dicho tú, la relación que había hasta ahora entre Europa y el resto de los grandes, porque por primera vez nosotros, además que somos consumidores netos de muchos de los productos que vamos a empezar a producir aquí de manera sostenible, se va a frenar fuera, va a obligar a las otras grandes potencias a reducir o a entrar en la dinámica de cambio climático que ya tenemos en Europa.
esto solo son unas ideas personales, también un poco basado en lo que va a ocurrir ahora. El mecanismo de ajuste en frontera es una bomba que todavía no se había puesto en marcha y que se va a poner ahora, un poco también por necesidad, porque los fondos de recuperación los vamos a tener que devolver y financiar con todos estos recursos que vamos a obtener de estos impuestos al carbono que vamos a imponer a terceros países. Y lo voy a dejar aquí porque esto daría lugar a un debate mucho más profundo, y te voy a responder muy rápidamente a lo del emprendimiento, ¿no? Vamos a ver, las pequeñas empresas, los jóvenes emprendedores juegan un papel fundamental y lo van a jugar en la economía local en muchísimos sectores. Por ejemplo, hablábamos de la construcción y de la renovación de edificios. Allí hay muchísimas oportunidades a nivel muy local de crear soluciones innovadoras que van desde el aislamiento de ventanas. En fin, estoy poniendo este ejemplo que es muy concreto en el sector de la construcción, pero hay otros muchos. Desde la Unión Europea, yo creo que lo que es importante para que los jóvenes puedan lanzarse es acceder a la pasta. Lo voy a decir así claramente, perdonar por el lenguaje coloquial. Nosotros desde la Unión Europea no podemos, por desgracia, dar subvenciones directas a las pequeñas empresas o los pequeños emprendedores, pero todo el dinero que se está movilizando ahora de los fondos de recuperación, una de las condiciones que está poniendo la Comisión Europea es que todos los proyectos surjan desde lo local. Eso quiere decir que ahora mismo el primer punto de contacto para cualquier joven emprendedor es dirigirse a la agencia de innovación más cercana de la región, o a una lista o a los bancos que ofrecen este tipo de financiación. Ojo, con dinero europeo. Para eso podéis ir a la web de la Comisión Europea, donde tenéis por país una lista de todas estas agencias que pueden ayudar en primer lugar. Luego, desde la Unión Europea tenemos otro tipo de mecanismos que son un poco más ligeros, como son, por ejemplo, el Erasmus para jóvenes empresarios. Por ejemplo, si una persona se quiere lanzar en un negocio, tenemos un programa Erasmus para jóvenes emprendedores que permite irte al extranjero con financiación de la Comisión Europea y aprender cómo montar un negocio o una empresa. En este caso estamos hablando del Pacto Verde, pero que es, vamos a decir, la mayor tendencia que hay ahora, ¿no?, en startups y demás. Y aprender pues de una empresa que ya tiene éxito, de alguien que ya ha montado un negocio con experiencia, cómo montar tu propio negocio de vuelta en tu país. Y bueno, con estas pistas lo voy a dejar aquí, pero bueno, encantado de poder seguir hablando de temas de emprendimiento cuando podamos. Muchas gracias, Genial. Juan. Ajá. Gracias, Juan y Eduardo. Pasamos con Maitane Alonso, si quieres. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Lo primero, Hola. es un verdadero placer estar aquí, así que muchísimas gracias a la organización, a los maravillosos compañeros y por supuesto que a Juan por su súper interesante resumen. Y bueno, sí que hay distintos puntos que a mí me gustaría comentar. Uno de los puntos enmarcados dentro del proyecto Farm to Fork, ¿no? Hablamos del desperdicio alimentario. Y yo os quería contar una historia que a mí me sucedió, y es que cuando yo comencé a investigar, ¿no?, y comencé a contar mi proyecto, yo contaba como yo comencé a investigar porque a mi padre le encanta hacer barbacoas. Y nosotros somos 5 en casa, pero cocina como si pensase invitar a todo el pueblo. Y siempre nos sobraba un montón de comida. Y todo el mundo se reía como Juan. Pero claro, el problema no es que solo le pasaba a mi padre, sino que le pasa a mi padre y seguro que a todos los que estamos aquí nos ha pasado alguna vez. Eso de tener que comer las sobras corriendo para no desperdiciarlas. Y es que el problema no era mi padre, sino que cuando me puse a investigar me enteré que teníamos un problema global al desperdiciar un 30% de la producción mundial de alimentos. Datos escalofriantes, ¿no? Pero sobre todo si es que encima pensamos que en el mundo globalizado que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, en el que ya hemos visto como el problema de una persona que está en la otra punta del mundo se convierte muy rápidamente en nuestro problema también. Y cada 5 segundos tenemos a una persona que fallece de hambre en el mundo.
En el rato que vamos a estar hablando aquí, que a mí por lo menos se me está pasando volando, 720 personas van a morir de hambre. Y yo lo que me pregunto es, tenemos un problema, ¿no? Pero también tenemos una solución, estamos desperdiciando alimentos. La verdadera pregunta, porque todos conocemos datos y si no tenemos los medios para buscarlos, si no es, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Entonces, me parece muy importante, por un lado, todo el tema de la conservación de alimentos, sobre todo enfocado al desperdicio alimentario. ¿Y por qué? Porque es un problema que muchas veces le tenemos simplificado. Todos sabemos que se tira comida, pero es que no es solo comida, porque para su producción hemos empleado agua, hemos empleado otros recursos limitados, como puede ser la tierra. Y mirando a los datos del pasado año, por ejemplo, podemos observar como el día 22 de agosto fue el día de sobreabastecimiento de la tierra, en el que habíamos agotado los recursos que es capaz de reponer en un año. Y bueno, yo es que siempre he pensado que no tenemos un planeta alternativo al que irnos a vivir, al menos de momento, ¿no? Entonces es responsabilidad de todos y de todas comenzar a cuidar el que ya tenemos. Y a la pregunta de cómo podemos comenzar a cuidarlo, bueno, para mí, yo antes de que tocar temas muy grandes, ¿no? Yo me iría a lo que es la base de toda la pirámide. Y esta base es la educación. ¿Por qué? Porque muchas veces la sostenibilidad, ¿no? El Pacto Verde Europeo, suenan como palabras súper grandes, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Y es que la sostenibilidad no es algo tan grande. Y permitidme explicarme. En mi casa, por ejemplo, cuando se me rompía a mí un juguete, no me compraban otro, como estamos acostumbrados, ¿no? Pues que se me ha roto el coche, pues compro otro. Sino que pues lo arreglábamos y ahí con un cacho un juguete y otro cacho otro juguete, acabábamos montando ahí algo que es que no tenía casi ni sentido. Pero es que eso que hacíamos en mi casa es el principio de lo que es la reutilización. Todos conocemos las 3 R's, ¿no? Reducir, reusar y después reciclar, que tienen un orden. Pero sin embargo, es importante fomentarlo, por un lado, desde los hogares, igual tomándonos el tiempo, ¿no? En esta sociedad que vivimos igual a veces demasiado deprisa y tendiendo al hiperconsumo, tomarnos el tiempo para trabajar desde, bueno, los particulares, lo que sería los principios de la sostenibilidad, también todo el tema de la comunicación, que cuántas cosas se hacen, ¿no? Y lo importante que es aprobar iniciativas, pero sobre todo también acercarlas a la sociedad, que bueno, después lo tienen que aplicar. Y la sociedad también, no únicamente como personas que pueden fomentar este tipo de iniciativas o trabajar en la educación, sino que también tienen que formar una parte activa en lo que sería pues, la legislación y la toma de decisiones importantes que al final nos afecta a todos y a todas. Yo cuando decidí crear mi primera empresa, yo recuerdo que tenía 18 años y todo el mundo me decía que es que era una locura, ¿no? Pero la verdadera pregunta para mí es cómo pretendemos construir un futuro mejor, ¿no? Si no cambiamos nuestra manera de hacer las cosas. Y bueno, yo ya citando a Marie Curie, os diría que no se puede construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Entonces, por eso creo firmemente que es importante acercarnos a los más pequeños y comenzar a trabajar desde ahí. Estamos viviendo un momento histórico de cambio, yo creo que eso es innegable y lo sabemos todos. Yo lo que verdaderamente espero es que este cambio se pueda emplear para construir un futuro más sostenible y mejor para todos, en los que los jóvenes también estén al pie del cañón. Muchas veces se estereotipa, ¿no? Pues yo un montón de veces en los medios de comunicación escuchamos a la generación Nini que ni estudia, ni trabaja, ni quiere hacer nada. Pero esto no puede estar más alejado de la realidad. Y para poder trabajar hacia un futuro más sostenible, es fundamental bueno, tener equipos multidisciplinares y diversos, tanto de edad como de género como de raza, porque al final en la diversidad está nuestra verdadera riqueza. Y sobre todo, perder el miedo, porque cuántas veces tenemos una idea que pensamos que puede tener un impacto positivo en la sociedad, pero la dejamos como guardada en un cajón porque seguro que no funciona, por miedo a que salga mal, porque parece que tenemos miedo al error, pero la verdadera pregunta debería ser a la inversa. En el momento en el que tenemos una idea que creemos que puede crear un impacto, bien sea medioambiental, no, bien sea social, un impacto positivo en la sociedad, ¿cómo la vamos a dejar guardada en un cajón? Así que muchas veces se dice que falta iniciativa, ¿no? Que faltan personas, pero no, lo que verdaderamente falta es, por un lado, visibilidad y, por otro lado, apoyo. Y yo sí que soy una persona positiva, ¿no? Creo que el mundo está cambiando. También, francamente, no creo que vaya a haber una gran acción que vaya a cambiar el mundo, sino que va a ser la suma de todas y cada una de las pequeñas acciones que vamos haciendo en nuestro día a día. Bueno, muchísimas gracias. Álvaro, ¿quieres que diga algo?
Adelante, adelante. Sí, Es que vale. me he quedado sin palabras un poco después de la... Sí, estamos maravillosa. todos alucinados. Bueno, pues nada, que bueno, no puedo decir nada, Maitane. Lo único que puedo añadir o comentar es que el plan, como seguramente sabes, de la estrategia de la granja a la mesa, de la comisión, el compromiso de la comisión es reducir hasta la mitad los residuos, el desperdicio alimentario de aquí al 2030. Lo que va a pasar ahora es que hay una nueva metodología para medir estos desperdicios y se va a recopilar de todos los países de la Unión Europea cuál es la situación en el 2022 y entonces lo que se va a proponer es pues, la medida más dura que tenemos desde la Comisión, que es objetivos legales de obligado cumplimiento para todos para que se produzca esta reducción de desperdicios de comida. Ya te digo que va a ser hasta la mitad. Pero también quería comentar algo de lo que has dicho y además aprovechar para hacerte una pregunta yo a ti. Y es sobre la diversidad y el Pacto Verde. Bueno, quería hacer un comentario general y es que con el Pacto Verde va a haber una gran demanda de ingenieros y de gente como, bueno, de tu perfil, del perfil de los tres, de hecho, ¿no? Por ejemplo, para que la industria del acero y del cemento, de las que no se puede prescindir, sean menos contaminantes, vamos a requerir de nuevas tecnologías, por ejemplo, la agricultura de precisión, en fin. Y se da la paradoja de que el porcentaje de mujeres es todavía muy bajo, es como el 25% que se dedican a este tipo de profesiones. Yo os podría contar todo lo que hace la Comisión Europea sobre temas de género y de diversidad, pero creo, Álvaro, y que tenemos un café con Europa en algún momento sobre estos temas y por eso a lo mejor no voy a entrar en eso, pero al menos, Maitane, sí quería preguntarte a ti, bueno, como mujer y como investigadora, bueno, ¿cómo ves esta cuestión del talento femenino en estas profesiones que van a ser muy requeridas en el Pacto Verde para que tenga éxito? Pues bueno, a mí me parece un tema, la verdad es que muy interesante, a la par que muy importante. Yo fui la embajadora de la iniciativa No More Matildas en el Parlamento Europeo también, y dentro de esta iniciativa se reivindica lo que andaba mencionando previamente, como en efecto todavía hoy en día tristemente pues existe una diferencia. Yo sí que creo que estamos en el camino a la igualdad, ¿no? Pero todavía nos queda un gran camino por recorrer y por recorrer todos juntos. Yo siempre digo que, por ejemplo, el techo de cristal, que es tan duro, ¿no?, que necesitamos a todas y cada una de las personas para poder romperlo. Uno de los temas que a mí la verdad es que me toca muchísimo es el tema de la falta de referentes, que se habla muchísimo, ¿no? Y en este tipo de profesiones, como pues el porcentaje de mujeres que ejerce es muy bajo. Pero sin embargo, no es únicamente el problema de una falta de referentes, sino que sí que existen incontables mujeres, ¿no?, con proyectos extraordinarios, pero realmente falta muchísima visibilidad. Y después falta también apoyo, no únicamente para que estudien una carrera, ¿no?, como puede ser ingeniería, sino que para después puedan desarrollar su futuro laboral en condiciones de igualdad. Entonces, por ejemplo, en el tema de los referentes, dentro de la iniciativa No More Matildas hablábamos sobre cómo en la actualidad existen únicamente un 7,6% de figuras femeninas en los libros de texto. Y los referentes femeninos no son necesarios únicamente para las niñas, ¿no?, que siempre decimos, para que quieran ser, bueno, para las niñas y para los niños, porque es necesario ver tanto mujeres como hombres, ingenieras, ingenieros que trabajen en pesca o que trabajen en otro tipo de sectores. Y después también me parece muy importante romper los estereotipos. ¿Y por qué? Porque yo muchísimas veces comencé a dar conferencias y sobre todo empecé a acercarme a los colegios. Yo cuando comencé a investigar, lo primero que se decía era que lo único que iba a conseguir es perder el tiempo, porque tenemos muchísimas profesiones mitificadas. Cuando yo voy a un colegio y les pregunto que me digan, a ver, ¿qué investigadores o investigadoras conocéis? Y todo el mundo conoce a Einstein, todo el mundo conoce a Marie Curie, pero nadie conoce a ningún investigador que esté vivo. ¿Qué es lo que pasa?
se han muerto todos de repente, es algo que es tristísimo, ¿no? Y ha pasado tanto en el género de la mujer, obviamente con una mayor diferencia, pero también en el masculino. Entonces yo creo que hay que acercar referentes y hay que acercar referentes reales en todas estas profesiones que comentas. Por ejemplo, yo yéndome a mi ámbito, ¿no? A lo que sería la investigación, todo el mundo conoce a Marie Curie y es un referente extraordinario, yo le he citado anteriormente, pero es muy difícil que alguien quiera ser Marie Curie porque hay una, igual que en el fútbol solo va a haber un Messi o un jugador extraordinario, ¿no? Pero existen un montón de investigadores, un montón de otras profesiones que son gente apasionada y también abrir el campo de la investigación que está en todas las áreas. Mi investigación se ha centrado en lo que es la industria alimentaria, que es algo en lo que normalmente tú en un investigador te lo imaginas en un laboratorio. Y es otro mito que hay que romper. En mi empresa, por ejemplo, estamos en la actualidad 6 personas y 4 de ellas somos mujeres y 3 menores de 20 años. Entonces, personas existir, las hay. Y yo he estado en certámenes donde hay incontables jóvenes con incontables proyectos extraordinarios, con potencial para cambiar el mundo. Y para mí lo más importante, pues dentro de estos años que he tenido la suerte de dedicarme a lo que me apasiona, es la palabra suerte, porque es una pena que poder hacer lo que te guste tenga que ser considerado una suerte, porque es una pena que sacar adelante una iniciativa sostenible tenga que ser considerado una suerte, ¿no? Sino que debería estar al alcance de todas las personas con pasión. Entonces, bueno, eso es una de las cosas por las que yo sigo luchando hoy en día, que creo que también está alineada con vuestros objetivos. Gracias. Juan, no sé si quieres dar un feedback, pero si no, pasamos directamente a Sebastián porque se nos va el tiempo. Muchas Venga. gracias, Maitane, por tus Gracias, palabras. Maitane. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las inspirantes ponencias, intervenciones, y gracias a Juan por su tiempo y a mis compañeros y compañera por representar. Gracias muchísimas por la juventud. También he sido representante de la juventud durante muchos años y ahora, de hecho, estoy saliendo de este camino, pero agradezco a todo el mundo que está inspirado para contribuir, porque pienso que es muy importante, y específicamente a los dos compañeros, compañeras, a nivel de experiencias concretas de creación de proyectos. Creo que ahora van a entender que yo estoy muy en el nivel macro político, tal vez un poco menos a nivel concreto, pero pienso que es sumamente importante que se hagan las cosas, que no sean solo planes de acciones, pero que se pueda implementar el Pacto Verde. Y entonces, bueno, ustedes son, digamos, la esperanza o los actores de la concretización. Para la concretización no solo necesitamos a cerebros y a planes, sino también plata, como estaba diciendo Juan un poco más antes. Entonces, me gustaría hablar de 3 temas en reacción a lo que fue dicho hasta ahora y agregando un poco. El primer tema es... el primer tema es la creación de empleos verdes, el presupuesto de respuesta a la crisis. Pues hemos visto que no todos los países hasta ahora han invertido la plata de respuesta al COVID en las áreas más verdes. De hecho, algunos han subsidiado industrias muy contaminantes como el sector de la aviación. Y esto es un sector en el cual, la Comisión podría tener más comentarios, digamos, aún sabiendo que hay que tener una nueva economía. La idea no es financiar a la economía del pasado. La primera cosa es esto. Para diferenciar qué es una buena inversión o qué no lo es, existe el Green Taxonomy, que es una categorización de actividades según su contribución a la mitigación del impacto del cambio climático. Entonces, la idea es facilitar la incorporación de consideraciones ambientales en la contratación pública, como lo acabo de decir, pero también en la cartera de bancos centrales en el futuro,
y las carteras de las empresas con sensibilidad medioambiental. Sin embargo, durante su constitución no se ha promulgado ninguna lista de actividades perjudiciales, una lista marrón, para decirlo así, que es el contrario de la lista verde. Y les quería preguntar si serían favorables a la formulación de una lista de ese tipo, con el espíritu de no dañar. Yo claramente estoy a favor y creo que es muy urgente que definamos también actividades en las cuales entidades públicas no deberían invertir el dinero de los impuestos de la gente, porque últimamente le está dañando la salud, le está destruyendo su sociedad. Entonces, el primer punto es el nervio de la guerra, la plata. El segundo punto sería más para una reacción sobre el muy interesante debate que tuvieron Juan Eduardo sobre varios temas, que sea la renovación, la movilidad eléctrica, la competitividad y el mecanismo de ajustes en frontera. Entonces, pienso yo personalmente que la renovación es mucho más urgente que la movilidad eléctrica y también va a crear mucho más empleos. Y también es mucho más interesante desde el punto de vista de competitividad, porque la verdad no vamos a depender de los materiales que vienen de nuestros competidores, para decirlo así. Aunque si estamos todos compitiendo para el goal, el objetivo mayor de sustentar al planeta del cual dependemos, no necesariamente es una mala opción. Económicamente es una competición, pero a nivel más alto, macro, digamos, no sea necesariamente una mala cosa que todo el mundo se esté lanzando en esta vía. Entonces, no creo que hay que ser el mejor, pienso que hay que ir todos juntos, porque la Unión Europea solo produce, si no me equivoco, 9% de las emisiones y nosotros no vamos a lograrlo solos. Y pues voy a aprovechar esa oportunidad para hablar también de todos los países que no están emitiendo mucho, pero que necesitan mucha adaptación y mucha plata para adaptación, y para eso también se va a necesitar solidaridad e innovación. Paréntesis. Entonces, sí, lo que quería decir sobre la renovación y la movilidad eléctrica. Quería hablar de la movilidad eléctrica más en términos generales, porque no pienso que el todo digital debería estar la meta sin sentido. O sea, el digital y la electrificación deberían ser nuestro objetivo cuando realmente hay un beneficio neto en términos de uso de energía y materiales que también provienen de otras partes. También quería hablar del marco no solo a nivel de competitividad, sino que el Pacto Verde también tiene un impacto sobre el nivel, a nivel de mercado internacional y las condiciones para parcerías comerciales. Tal vez es algo que no toca directamente al consumidor del día a día, pero el acuerdo con el Mercosur y otros acuerdos futuros de la Unión Europea con parceros estratégicos comerciales se verá afectado probablemente por nuevas medidas. Solo quería dar un toque, una palabra sobre el mecanismo de ajustes en frontera que Juan mencionó. Según mi opinión, no sería compatible con la Organización Mundial del Comercio si seguimos subsidiando nuestras industrias contaminantes por medio de créditos de carbono gratuitos en el sistema europeo. Entonces, no es que yo esté en contra del mecanismo, es que yo creo que le damos argumentos a quien esté en contra y a quien quiera retaliar. Y esto debería ser evitado. Ok, entonces eso, la plata, la renovación y el todo digital. Y el tercer tema que Maitane comentó y que estoy muy feliz que comentó porque pienso que es muy importante y que también fue brevemente mencionado por Juan, es el tema del Farm to Fork, la estrategia de la granja a la mesa. Y lo que quería hablar sobre este tema es cuál es el rol de la Comisión Europea en garantizar que la política agrícola común, que es una de las partes más importantes del presupuesto europeo, esté alineada con las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad, que son estrategias de la Unión Europea bastante progresista a nivel verde.
La propuesta actual de la política agrícola común fue formulada bajo la antigua comisión y no es tan verde como si fuera formulada de forma integrada al Pacto Verde. Entonces, la comisión actual tiene el poder de retirar la propuesta y con su poder de iniciativa legislativa hacer una propuesta que sea más sostenible. Finalmente, quería hablar de cambiar el chip y pienso que como Europa tenemos que abordar la mudanza de paradigma del consumo excesivo de mercaderías contaminantes, las que consumen mucha energía, pero también las que destruyen nuestros ecosistemas y biodiversidad, como la carne y el pescado. Y que esos son temas muy difíciles de cubrir, la carne y el pescado, por por las costumbres tradicionales y culturales de la gente. Pero hay que saber que esto todo destruye un montón los océanos y destruye la tierra y destruye el agua. Y que si queremos realmente hacer algo, limitar el uso de plástico no va a ser suficiente. Adelante, Juan. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Muy rápidamente, porque veo que estamos ya terminando y bueno, hay mucho de lo que has dicho, más que preguntas, son sugerencias, opiniones muy válidas. A lo mejor voy a hacer solo un par de matizaciones. Una sobre el mecanismo de ajuste en frontera, que el plan de la Comisión Europea, antes de lanzarlo y antes de aprobarlo, lo que sí que se ha comprometido es que siempre esté alineado con la Organización Mundial del Comercio. Eso es una condición, eso es algo que está en el espíritu de la Unión Europea, ¿no? Esa es la primera cosa. Luego nos has planteado, bueno, la necesidad de concentrarse no solo en lo que hay que hacer, lo que hay que financiar, sino en lo que no hay que financiar. De eso tomo nota. Está el principio de no dañar que has mencionado tú, está en el centro también de la evaluación de los planes de recuperación, de los planes nacionales de recuperación que se van a financiar con los fondos de recuperación. Esa era la segunda matización. Luego estabas hablando también de la geopolítica. Yo no sé si Eduardo quiere añadir algo a lo que has dicho tú, que también es muy válido. Y luego, pues a la financiación dentro de la PAC, acaba la Comisión Europea de lanzar sus propuestas para la agricultura ecológica, en las que efectivamente la PAC actual se dedica una parte a la agricultura sostenible. Aquí tengo las cifras justamente. A ver, la futura PAC comprende entre 38 y 58.000 millones de euros para el periodo 23-27 en función del resultado de las negociaciones de la PAC. Yo no sé si va a retirar la comisión la propuesta o no, pero bien, bueno, se está negociando y veremos a ver qué pasa. Pero desde luego, dentro de la PAC y dentro de todo el presupuesto de la Unión Europea, la intención es financiar los asuntos verdes. Hay un 30% de todo el presupuesto total, una parte de la PAC también, y luego el 37% de los planes nacionales de recuperación que van a ir directamente asignados a financiar los asuntos del Pacto Verde. Vale, pues muchísimas gracias, Juan y Sebastián, Maitán y Eduardo. Si queréis, pasamos ya a las preguntas que tenemos en YouTube, porque son unas cuantas y bastante interesantes. Que me perdonen los oyentes por si no selecciono las suyas, porque no podemos abarcar todas. Así que voy con la primera. Voy a hacerte 3 directamente, que están más o menos relacionadas. Bueno, a ti y al resto. Así que cualquiera de vosotros podéis, si queréis, hacemos una ronda de un par de minutos cada uno y terminamos, ¿vale? Javier Lahuerta pregunta, ¿qué poderes tiene la Unión Europea para hacer cumplir a los países, a los Estados miembros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Rubén Gómez Díaz pregunta, alcanzar estos objetivos son muy interesantes, pero una vez los alcancemos, ¿tenemos pensado medidas para mantener los resultados y no volver al punto de inicio? Y la última, también Rubén comenta, los coches eléctricos son mucho más silenciosos que los actuales, dificultando el movimiento de los invidentes. ¿Otros sectores de la sociedad serán víctimas de estos objetivos?
Podemos empezar, si queréis, con Juan. Pasamos por Eduardo, Maitane y Sebastián y terminamos, ¿vale? Vale, muy rápido entonces. A la primera pregunta, ya no sé si me acuerdo de todas, la de la Unión Europea, ¿qué poder tiene? Vamos a ver, hemos discutido de la parte geopolítica, entonces ahora me voy a centrar a lo que puede hacer la Unión Europea dentro. Entonces aquí tenemos mucho más margen porque todos los objetivos, el objetivo del Pacto Verde, los objetivos están ya plasmados en la Ley Europea del Clima. Se ha aprobado o está a punto de aprobarse, entonces esto es algo que todos los Estados miembros bueno, ya han aprobado. Hay una ley europea que nos da margen a la Comisión si algún país no cumple con estos objetivos de lanzar procedimientos de infracción, incluso poner sanciones, pero ya se ha alcanzado un acuerdo político y esto pasa además con todas las leyes que tiene el Pacto Europeo en eficiencia energética, todo lo que se os ocurra. Cada vez que hay una ley, existe el poder de tomar una medida. Voy a dejar hablar al resto. Luego, si queréis, si da tiempo, puedo cubrir las otras dos preguntas también, pero me gustaría también que Eduardo, Maitane y Sebastián puedan responder a algo de lo que se ha preguntado. Vale, bueno, pues sí, siguiendo lo que has dicho, el orden de Álvaro, yo coincido también con Juan, lo que comenta y bueno, lo que ya se lleva denominando desde siempre de quien contamina paga. Y lo único que podría recalcar, por lo tanto, es que al final, tanto los objetivos del Pacto Verde Europeo como los propios objetivos de desarrollo sostenible son objetivos que no solamente dependen de los propios países, sino que dependen de las propias organizaciones, de las propias empresas, de las propias startups que al final creamos cualquier elemento de la ciudadanía, incluso nuestros propios actos individuales, como bien comentaba Maitane, con el caso de la comida. Y yo creo que ahí está mucho la clave. Es decir, al final, el ver nuestro entorno y darnos cuenta de qué podemos hacer, qué oportunidad vemos y qué cosa podemos ser más conscientes de los actos que estamos haciendo para después modificarlos. Y obviamente, eso a la base me sumo a lo que habéis comentado antes todos los compañeros, de que la base siempre está en la educación. Es decir, a través justamente de One Planet, de la empresa que estamos montando, estamos haciendo también una red por colegios de difusión y de concienciación, porque sabemos que al final estos pactos y estos objetivos no solamente se pueden mantener en la actualidad con los que estamos, sino que tenemos que dar puertas a los que van a ser el futuro, que son los niños. Entonces, bueno, en base solamente quería añadir eso más. Bueno, a mí me han parecido muy interesantes todas las preguntas. La verdad es que me quedo mucho con la pregunta que mencionaba que no solo hay que alcanzar objetivos, sino que hay que mantenerlos. Y es algo que yo secundo firmemente, porque no sirve de absolutamente nada pues tener un objetivo, llegar a él, sacarse una foto y decir, mira qué bien lo hemos conseguido. Al fin y al cabo, muchas veces vivimos la vida como si fuésemos a por algún objetivo, pero en realidad el único objetivo hacia el que todos vamos es el mismo y no creo que ninguno queramos ir hacia ahí. Así que igual se trata más de trabajar por lo que sería el camino y todo el proceso. Después, respecto a lo que se comentaba de los coches eléctricos, de las personas invidentes, a mí me parece muy importante que el hecho de trabajar hacia unos objetivos no podemos dejar que se nos descuelguen otros ámbitos, en el sentido de que para mí el cambio tiene que tener dos aspectos fundamentales. El primero, bueno, son a la par, ¿no? Pero uno de ellos sería la sostenibilidad, porque insisto que es que no tenemos un planeta alternativo y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? El momento para tomar medidas era, vamos, el mejor antes y el segundo mejor ahora. Y después el cambio tiene que ser social, no se puede dejar a ninguna persona atrás. Entonces tenemos que cuestionarnos a la hora que estamos introduciendo un cambio que tiene que ser la mejor de las soluciones o una mejor solución y no la que sea más, por ejemplo, políticamente correcta. Entonces me parece muy importante trabajar en lo que sería una, ya no solo innovación, sino una mejora real, y una mejora real que tiene que ser trasladable por y para la sociedad. Y finalmente, respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, a mí me parece que es un tema muy importante, porque yo recuerdo cuando se empezó a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, en el sector de la investigación, muchas veces decía, pues se va a hacer algo en relación con un único objetivo de estos, pero en realidad no se trata únicamente de hacer acciones a favor de
un objetivo, sino que se trata de incorporar esos objetivos en las acciones que nosotros hacemos en nuestro día a día. No se trata de ir únicamente a por uno. Es como, nunca va a haber, por ejemplo, un proyecto, diríamos, de biología, sino que va a marcar todas las otras áreas también. Pues en el sentido de la innovación y del bienestar social debería ser exactamente lo mismo. Y sobre todo, ya yo diría que para seguir adelante, para construir este futuro mejor del que hablamos todos juntos, ¿no? Granito a granito, hay dos claves para las personas que yo son las que intento practicar en mi día a día. Por un lado, es a comenzar a actuar por lo local, que lo hemos estado comentando, pero que el cambio comienza en nuestras casas, desde que nos levantamos haciendo preguntas y sobre todo rompiendo estos hábitos que tenemos tan metidos. Y segundo, exigiendo el cambio. El ser humano no es un ser que le guste cambiar, no, nos cuesta el cambio. Y las instituciones, para que cambien, ¿no? Pues tenemos que estar todos también reivindicando lo que cuando existe un problema pero no se habla de ello, es como si no existiera. Y yo de verdad y firmemente creo que el cambio está en manos de todos y ojalá todos y cada uno nos levantemos mañana de la cama, ¿no? Y hagamos algo por ello. Voy a estar lo más corto posible para no durar mucho. Agradezco a Eduarda y Maitane por lo que dijeron. Eduardo sobre el poder del individuo y la responsabilidad individual, y Maitane sobre la necesidad de la solidaridad social. Y creo que la clave o una parte de la clave para resolver digamos, la vulnerabilidad de las cámaras sociales más, digamos, menos favorizadas, no es la responsabilidad individual, sino una responsabilidad colectiva mucho más amplia y una responsabilidad de exigir de los grandes intereses que tomen en cuenta y que redistribuyan los recursos que están usando y sobreusando, la verdad. Entonces, no quería que eso se transforme en una charla social, pero básicamente el mismo sistema que permite la acumulación de recursos de tal forma que estamos destruyendo el planeta es la misma que está dejando un montón de pueblo en miseria. Entonces, les agradezco por reconocer la responsabilidad individual en el innovar, pero en poner recursos para que esa innovación, digamos, se concretiza a la escala necesaria. Seguramente se necesitará poner a contribución a los más poderosos y los más ricos. Gracias. Yo únicamente, porque se ha pasado justamente la pregunta de lo de los vehículos, simplemente mencionar que justamente la Unión Europea desde 2021 ha puesto una nueva legislación justamente para ese ruido de los vehículos que tengan un mínimo para poder asequibles. Y me sumo al mensaje que al final todos los objetivos, incluso los de desarrollo sostenible, desde su nacimiento se entienden como que es una cosa que hay que avanzar en su complejidad. No solamente tiene que ser uno y este caso de los vehículos eléctricos que además sean accesibles y que además se tengan en cuenta las personas es un ejemplo de ello. Genial, pues Juan, si no quieres comentar nada más. Sí, una sola cosa, la última sí. en 2 segundos. Sí que la sostenibilidad no hay que dejar a nadie atrás y que todo esto está en el corazón del Pacto Verde, el no dejar a nadie atrás. Y solo responder a la segunda pregunta, que qué va a pasar después del 2050, que tampoco la hemos contestado en mucha profundidad. Que el 2050 solo decir que no es el fin, sino el principio. Entonces, ahí nos dirigimos y ahí dejo eso. Esto solo es el principio. A partir del 2050 sí que habrá que seguir o incluso redoblar los esfuerzos. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias, Juan, Eduardo, Maitane, Sebastián. Vamos cerrando ya. Si no tenéis ningún otro comentario, simplemente agradeceros de nuevo por vuestro tiempo, por vuestra charla, por vuestros comentarios y vuestros mensajes inspiradores. Esperemos que esto salga adelante y que efectivamente al final podamos tener un pacto que responda a nuestras necesidades y que vele por nuestro planeta. Y sin más dilaciones, pues comentaros que la semana que viene tenemos otro Café con Europa. Se va a hablar sobre empleo, sobre educación y sobre la economía en la Unión.
también un poco enfocando el tema del COVID-19, también muy relacionado con todo esto que hemos estado hablando ahora mismo. Así que nos vemos la semana que viene a las 6:30 el miércoles. Y ya está, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Feliz semana.